Se cuenta que Arthur Schopenhauer, en el siglo XIX, iba por la calle pensando sobre la identidad humana y de pronto chocó con alguien que lo increpó muy enojado, diciendo: ¿quién es usted? ¿Que quién soy yo? Eso quisiera yo saber. ¿Quiénes somos como raza? ¿Cómo llegamos y qué hacemos aquí? Estas son algunas preguntas antiguas que los humanos todavía debaten hoy, pero las Escrituras las contestan. Hay un vínculo inseparable entre nuestra identidad y la doctrina de la creación. Allí se encuentran todas las respuestas. Es la doctrina bíblica central para comprender a la humanidad, porque se concentra en nuestros orígenes, no solo en nuestros comienzos. Comienzos se refiere al hecho de llegar a ser. Origen añade la idea de propósito al hecho de llegar a ser. La enseñanza bíblica de la creación es opuesta al evolucionismo, que alega que no hay un propósito para nuestra existencia. Estas dos enseñanzas son alternativas irreconciliables con nuestra existencia y con nuestra identidad como seres humanos. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Gracias por estar con nosotros en esta hora, en su programa Lecciones de la Biblia, junto a Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. La verdad es que esta serie está resultando una serie muy interesante y apasionada. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de estudiar un poco acerca de estos temas que son un poco controvertidos en el tiempo de hoy, como son la creación y el evolucionismo, la existencia humana, el propósito por el cual el hombre existe. Y para ese análisis hemos invitado en esta ocasión al pastor Edgar Bosicio. ¿Cómo te va, Edgar? Muy bien, Patricio. ¿Todo bien? ¿Cómo anda la cosa? Muy bien, un gusto tenerte de vuelta aquí en Lecciones de la Biblia. No había tenido la oportunidad en pantalla de poderte dar la bienvenida nuevamente. Tú fuiste el precursor de este programa, te diste un recreo y me alegro que estés de vuelta con nosotros, y también aprovechar la oportunidad para agradecer al pastor José Ramírez, que estuvo con nosotros todo este tiempo, y él por sus funciones ha tenido que dejar la conducción del programa, y agradecerte que has vuelto a tomarlo, sabiendo que vienes de lejos para poder venir a grabar con nosotros, pero sé que tenés parte de tu corazón aquí en la televisión, y te agradezco, y creo que muchos de nuestros televidentes también están muy contentos de que haya retomado la conducción de Lecciones de la Biblia. Bueno, tú el pastor Olivares. Él lo dice principalmente porque como él es el director de Nuevo Tiempo, tiene que aprovecharlo para saludar. Ya vas a poder introducirte y que nuestros hermanos, amigos, te conozcan un poquito mejor. Sí, ya nos conocen, ya somos habituales en este panel. Te veo constantemente en otros programas de la televisión, así que... Bueno, pero eres un digno invitado en esta ocasión. Gracias, muy amable por invitarnos. En realidad yo no invito, es la producción la que invita. Pero tú das el visto bueno. Pero con mucha alegría hacemos el programa hoy día, no hay problema. Estudiar este tema sin duda que es algo realmente importante, creo, porque lo que tiene que ver con la creación es el centro de toda la doctrina, de toda la esencia de lo que significa ser un cristiano hoy en día. Vamos a ver un pequeño resumen a través de un video que nos va a ayudar a adentrarnos en o introducirnos en este tema del día de hoy. Va la nota ahí. El evolucionismo y el creacionismo son verdaderas instituciones antagónicas en el pensamiento de la humanidad respecto al origen del hombre, aunque bien existen datos por lo menos curiosos en cuanto a esta pugna, por ejemplo, el hecho de que Charles Darwin, el representante más significativo de la evolución de las especies, era un hombre cristiano, quien además al morir declaró sentirse arrepentido de muchas de sus sentencias. El evolucionismo es la teoría biológica según la cual las especies de seres vivos habrían cambiado a lo largo de la historia y las especies actuales descenderían de otras más primitivas, de las que se tendría revelación mediante restos fósiles. Esta teoría, además, defiende la existencia de parentescos entre las distintas especies.
De esta manera, Charles Darwin apostaba, entre otras cosas, por las variaciones morfológicas innatas, algo que se condice con la adaptación de las especies según el hábitat donde residen. Por otra parte, el creacionismo es el conjunto de creencias inspiradas en las Sagradas Escrituras, según las cuales la tierra y el ser humano existen por la obra creadora de Dios con un propósito. El creacionismo, además, se destaca por los movimientos antievolucionistas, por ejemplo, el diseño inteligente, que busca obstaculizar e impedir la enseñanza de la evolución biológica en las escuelas y universidades, arguyendo que existe un debate científico. Según estos movimientos, los contenidos educativos sobre biología evolutiva han de sustituirse o al menos contrastarse con la teoría religiosa. Además, existen variantes del creacionismo, como el clásico, el contemporáneo, el creacionismo antievolución actual y el creacionismo proevolución. Actualmente, la teoría de la evolución es tomada por la sociedad prácticamente como un categórico, pero debe considerarse que la etimología de la palabra teoría tiene una significancia de algo no comprobado. Es por ello que resulta incongruente que en programas educativos de televisión o en las mismas escuelas se hable de ella como un axioma deliberadamente correcto sobre la existencia del ser humano. Bueno, evidentemente que estamos confrontados acá a un tema que no es menor en nuestra sociedad y particularmente a medida que ha ido pasando el tiempo se ha ido agudizando esta brecha que se produce entre el creacionismo y el evolucionismo. La pregunta aquí tal vez cabe es señalarse, ¿es realmente la creación una alternativa en el tiempo que estamos viviendo? Contrastado con todo lo demás. Bueno, hay que primero explicar de que tanto la evolución como el creacionismo, la teoría del Big Bang, de la célula básica como la que está apareciendo ahora, o la molécula básica, molécula de Dios que le llaman. La nueva molécula. Son todas teorías que se presentan como realidades absolutas. Pero son teorías que ninguna de ellas empíricamente se ha podido demostrar. No tenemos aquí un experimento que muestre esa explosión de energía como el Big Bang y que diga, sí, así fue. O que tengamos una especie que se va desarrollando de tal manera hasta llegar a tener el hombre humano como hoy día. Y tampoco tenemos alguien que puede decir directamente, yo estuve en la creación y vi que fue así. Porque esa es la comprobación, digámoslo, de una teoría. Por lo tanto, todo lo que hablemos son teorías que no hemos podido explicar o demostrar empíricamente. Bueno, por lo tanto, Patricio, por lo tanto, cuando hablamos de la creación desde un punto de vista científico, es una teoría más. El problema que yo veo que se ha ido dando una idea de que todo lo religioso es anticientífico y no es científico y está contra lo científico. Y difícilmente yo creo que encontramos un libro, por ejemplo, como la Sagrada Escritura, la Biblia, tan científico como lo es, donde apoya la ciencia, donde Dios desarrolla la ciencia. Los cristianos serios desarrollan ciencia. Las iglesias y religiones serias tienen centros de investigación científico, tienen universidades donde se desarrolla la ciencia, desde una base religiosa, pero convive con la ciencia. Tenemos grandes científicos y gran parte, muchos científicos son cristianos, son creyentes, por lo tanto, la gente ha querido dar la idea de un antagonismo entre la ciencia y la religión, que no se pueden tocar, que no son incompatibles. O soy científico o soy religioso. Y no es así. Las podemos unir perfectamente. Y es más, necesitamos de la ciencia muchas veces para desarrollar cosas religiosas. Y hay cosas que la ciencia necesita de la religión para explicar algunas cosas de la ciencia, como por ejemplo la creación.
la creación, de dónde venimos, necesitamos la religión para explicarla, porque la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang y otras no son suficientes. Son teorías, pero hay cosas que quedan en la nebulosa, que no las explican. Ahora, me parece que en el trasfondo, ¿no es cierto?, la discusión está como en el plano de cuál sería el propósito de una de otro, si realmente la creación tiene algún propósito y cuál sería el propósito de la evolución. Parece que una viene sin y la otra con propósito, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, a ver, más que todos tienen el propósito de explicar de dónde venimos. Claro, esa es como la base. La base. Claro, pero el tema es cuál de las dos teorías, porque aquí vamos a confrontar solamente dos teorías, que son la teoría de la evolución contra la teoría de la creación. Lo que pasa es que cuando yo analizo la creación del hombre, ahora vayamos específico a la creación del hombre, cuando yo analizo la creación del hombre desde el punto de vista de la creación, del creacionismo religioso, en los textos bíblicos yo encuentro un propósito para el hombre. Dios tiene un propósito al crear el hombre. Dios no crea al hombre así, tenemos que crear algo, aquí está. No, lo crea con un propósito que va a ser parte de nuestro estudio más profundo. Me están diciendo de producción que hay algo que no hicimos, que fue orar. Y me parece que tenemos que orar porque podríamos seguir hablando un montón de cosas, pero si el Señor no nos indica lo que hay que decir, estamos mal. Así que vamos a hacer la oración y continuamos. ¿Te parece? Me parece. Ya. Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das en este programa de Lecciones de la Biblia, poder conversar de este tema tan interesante, tan importante para la humanidad hoy día, de entender por qué fuimos creados por ti, cuál es el propósito, y puedas colocar en los corazones de nuestros televidentes la certeza de que tú estás en nuestra creación, tú lo hiciste con tus manos preciosas, con un propósito determinado. Amén. Ayúdanos, Señor, al estudiar, al analizar este tema y que pueda satisfacer especialmente el corazón de nuestros queridos televidentes. Bendícelos a ellos, bendícelos en sus hogares, donde quiera que estén, que ellos sientan tu presencia y tu compañía. Dirígenos aquí también en los estudios, lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Te hablaba del tema del propósito porque resulta que cuando uno analiza el tema de la evolución, y ahí quiero hacerte la pregunta, porque cuando uno analiza el tema de la evolución, los mismos evolucionistas señalan de que uno tiene que forjarse una razón del por qué, ¿no es cierto? Pero la evolución no contesta esa pregunta, porque uno tiene que forjarla, porque si uno tiene, por ejemplo, nace de una célula a otra célula y un conjunto de elementos de azar, finalmente... No hay un propósito. Es un azar, finalmente. Exacto. Pero entonces yo creo que ahí es donde está el punto en cuestión. Si la evolución responde la esencia de la necesidad humana, de saber dónde vengo, a dónde voy, cuál es la razón de ser. No, porque la evolución, como también otras teorías, tienen la razón de ser un asunto de la casuística, de la casualidad. Es decir, se fue dando de tal manera la evolución desde un determinado elemento hasta llegar al mono, el Homo sapiens, etcétera, y llegar al ser humano, pero por la casualidad. No hay un propósito detrás de eso. Entonces, cuando aparece el hombre, en la esencia, digámoslo ya, creamos la evolución, llegamos después de miles y millones de años a tener al hombre como hoy día. Claro. Y el hombre está aquí. ¿Por qué estoy aquí? Claro. ¿A quién le pregunto? ¿Cuál es mi propósito? Si esto fue de la casualidad. Claro, y además que se supone que tiene que seguir evolucionando. Y además que debería seguir evolucionando. Y si nosotros analizamos el ser humano, más que evolucionar, involucionamos. Claro. ¿No es cierto? Uno dice, en el momento que yo nazco, comienzo a morir. Claro, naturalmente. Claro, tú te desarrollas, pero llega un momento que tu desarrollo llega al tope y empiezas a degenerarte, ¿no es cierto?, en el buen sentido de la palabra. Tu vista... Esto es razón, los dos la debemos que usar por los años que tenemos. La vista se va degenerando, nuestras fuerzas no son las mismas de cuando teníamos 20 años y jugábamos a la pelota, etcétera, etcétera. Todo va, y eso nos habla de una involución en vez de una evolución. Claro. Sí, y es una de las cosas que yo siempre le pregunto al evolucionista. Si esto es razón de la casualidad, entonces deberíamos haber seguido evolucionando. Luego el ser humano tendría que haber venido un ser más evolucionado, y así sucesivamente, porque no podría haber parado esto. Entonces, pero ya, llegó el ser humano. ¿Y qué propósito tiene el ser humano? Entonces ahí viene la respuesta de la evolución, dice, bueno, el ser humano tiene que buscar su propio propósito. Claro.
Y eso queda a razón de que cada uno decide cuál es mi propósito. Claro. ¿Y qué pasa si yo decido que mi hay propósito... una cuestión totalmente filosófica. ¿no es cierto? Exacto. Y también yo puedo, y propósito hay como intenciones hay. Pum. Yo puedo hacer mi propósito en esta vida es venir y poner orden, como pasa algunos iluminados por ahí, poner orden en el mar y empiezan a matar gente, esto porque ese es mi propósito en la vida. Claro. Si no hay un ente que rija ese propósito, Claro. queda arbitrio y de la la cosa persona. más pequeña, y la cosa más íntima, digamos, más nuclear, cada uno puede pensar finalmente, cuando no tiene un propósito prefijado desde el punto de vista bíblico, que ya lo vamos a ver, naturalmente que su fin es vivir, ganar, generar recursos, pasar una vida Subsistir. y la vida se acaba. Claro, es subsistir. Eso es subsistir. Claro, es una simple subsistencia. Claro. Exacto. Ahora, no es más que eso. Y yo no sé si... Yo me niego a venir solo a subsistir a este mundo. Tengo que llegar a ser un aporte, tengo que tener un propósito y tiene que haber algo mejor por lo cual yo lucho. Sin duda. Porque venir a este mundo, nacer, desarrollarse y morir solamente para eso, para volver a ser polvo, como dice la Biblia, no, tiene que haber un propósito. Claro, por eso que está interesante esta lección, porque finalmente debiera llevarnos a ese encuentro. Hay muchas personas, imagino que algunos de ustedes que están mirando ahora el programa, se estará preguntando, bueno, ¿por qué razón estoy acá? Yo creo que esa pregunta se la ha hecho más de una vez, y si no se la ha hecho, en realidad yo no sé qué es lo que ha hecho, porque sí. Es una cuestión natural preguntarse, ¿para qué existo? ¿Para qué estoy acá? Ahora, la creación responde a ese propósito. ¿Cuál sería la respuesta de la creación en este caso? ¿Por qué razón estamos? Primero está en Génesis. ¿Ya? Y si tú me permites, primero está en cuando Dios nos crea, nos forma. Y primero veamos Génesis 1:27. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Es decir, al crear Dios al hombre, y nosotros en Génesis tenemos toda la creación, y también, ¿no es cierto?, en otra parte Dios dice que tomó en el Génesis 2 al hombre del barro y formó al hombre. Hay una actividad con sus manos ahí en la creación del hombre. El resto dijo, mandó y existió, hágase esto y se hizo, pero en el hombre hay una formación, hay una interacción. Y eso nos habla de una interacción con Dios. Es decir, tenemos un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Hemos sido creados a imagen de Dios. Claro, y con un propósito de glorificación. De glorificación, de darle exacto. gloria, de darle honra a un creador. Exacto. Y más encima, Él nos ha traspasado a través de esta imagen, nos traspasa a nosotros su esencia. Bueno, vamos a seguir con este tema, porque estamos entrando, ya ustedes ven en materia, a la corte, un pequeño corte comercial. A la vuelta vamos a seguir con lecciones de la Biblia, y estamos analizando este tema que tiene que ver con la creación versus la evolución y el propósito que eso tiene en la vida de un cristiano. Gracias por continuar en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. En su programa Lecciones de la Biblia estamos analizando un tema apasionante. Ya vio usted, estamos viendo el tema de la evolución, de la creación. Quisiera yo simplemente mencionarle que usted puede escribirnos al correo de Lecciones de la Biblia, que es lecciones@nuevotiempo.cl, o al número gratuito 800-200-054. Escríbanos, llámenos y comparta con nosotros sus ideas, sus opiniones, y en la medida de lo posible vamos a estar contestando algunos de esos correos, o si no todos, dependiendo de la envergadura. No hagan preguntas muy difíciles, obviamente. Miren, salimos a hacer algunas preguntas en la vía pública, y la pregunta que hicimos relacionada con el tema fue: ¿cómo te imaginas a Dios físicamente? Algo que vamos a hablar en algún momento. ¿Cómo te imaginas a Dios físicamente? Y esto fue lo que la gente nos contestó. Un espíritu no, porque nadie lo había visto. No me lo imagino, solamente tengo la fe y la convicción. Como uno lo ve en la tele, no más que eso, como un hombre normal, común y corriente. Bueno, por las fotos que uno ha visto, los dibujos,
alto, moreno, pelo largo, bigote, tal como uno lo ve en las imágenes nomás. Grandioso, está en el cielo, sí, una persona que lo ilumina todo. No tan alto ni tan bajo, pero que es un Dios de misericordia. Creo en Dios, pero no sé cómo imaginármelo, pero lo importante es la fe. Mira, Dios no es no lo puedo imaginar, pero sé que es un ser divino, un ser supremo. Físicamente, la verdad que no tengo una imagen de él, sino que, como todos dicen, ¿no? Alto, rubio o moreno, son muchas cosas que uno dice, pero yo creo que es como nosotros. Es un ser humano que tiene todo, simplemente que no está presente. Bueno, casi que era como de esperarse un poco algunas de las respuestas porque forman parte de del consciente colectivo de las personas. Algunas personas sienten que Dios es un espíritu, algunos tienen una visión así de lo que ven en la iglesia, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque una señora que lo veía moreno, ¿no moreno, sí. Otros lo ven blanco. Algunos contestaban de acuerdo a lo que han visto en las películas con respecto a Jesucristo, claro. ¿No es cierto? Más que a Dios el Padre, estaban representando mucho a Jesucristo. Yo creo que yo me quedo con la idea de lo que la Biblia dice, el anciano de días, ¿no es cierto? Como lo ve Juan en Apocalipsis, un anciano de días, etc. La verdad que la imagen, cuando hablamos de imagen de Dios, yo leí el texto antes de ir a la pausa, ¿no es cierto? Decíamos que Dios nos creó a su imagen. Claro, con el propósito de adorarlo. No, más que con la imagen física, porque nosotros como seres humanos no olvidemos que estamos imperfectos, que nuestra capacidad mental es muy disminuida comparado con la capacidad infinita de Dios. Por lo tanto, nosotros tratamos de dar la explicación de acuerdo desde nuestro punto de vista como ser humano finito. Y claro, inmediatamente cuando hablamos de imagen pensamos en algo físico, la imagen de. Cuando nos piden, oye, ¿qué imagen es esa? Estamos pensando en algo concreto. Pero la Biblia, cuando uno analiza un poco más la Biblia, cuando habla de imagen, habla más bien de propósito, más bien de objetivos, más bien de esencia. Claro, como cuando el hijo le dicen al hijo, oye, te parece a tu papá, pero no por lo físico, sino por la forma de caminar, a veces por la forma de hablar, claro. Los gestos, etcétera, o la forma de pensar. Claro. Piensas igual que tu padre, dicen, o como tu madre, eres igual a tu madre, etcétera. Está más bien en la esencia, en lo que la persona es. ¿No es cierto? Tanto en forma negativa como positiva. De repente eres cascarrabia como tu papá o eres inteligente como tu papá, ¿no es cierto? Claro. Entonces está hablando de características, y yo creo que lo que Dios también quiere transferir ahí a nosotros, a su imagen, por un lado es el tema de esa esencia de lo que podemos ser nosotros. Entonces nosotros podríamos no esperar a Dios físicamente. ¿Dios no es una persona física? Sí, digamos. La Biblia, por eso te digo yo, la Biblia le habla, cuando Juan lo ve, dice, ve el trono de Dios y dice, vio al anciano de días. Es decir, tiene una imagen física. Es una persona. Es una persona, por supuesto. Pero no está limitada por la persona. Eso es lo que a veces nos cuesta entender a nosotros. Bueno, nos vamos a meter en un lío muy grande, Patricio. No, pero no importa. Si total, yo creo que a la gente le interesa también saber. Por supuesto. ¿En qué sentido digo un lío? Porque, a ver... representar a Dios es casi imposible. Es como este filósofo que va por la arena del mar tratando de entender a este Dios. Claro, nosotros una ilustración muy antigua de Dios, pero y ve al niño... En lo más macro, pensar, Dios es una persona. Por supuesto. O sea, cuando estemos en el cielo, y que esperamos estar en el cielo, vamos a ver a una persona, vamos a ver a alguien allí. Exacto, es lo que... La gente dice ese espíritu. Bueno, no vamos a ver un espíritu, no vamos a ver una gloria, como decía, un brillo. Una luz, un brillo. Claro, probablemente Dios es glorioso, naturalmente, tiene eso, pero es una persona. Exacto. Así es como una esencia. Claro, como ya vamos a ver el tema de la Trinidad, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, son personas. Exacto, son personas. Ahora, lo que yo te digo, digamos, nosotros lo vemos en la perspectiva limitante del ser humano hoy. A ver, déjame ponerlo en este contexto. Dicen, ¿no es cierto?, por allí que nosotros podemos desarrollar nuestra mente al 10%, 12%. Sí, escuchaba eso. Y pensemos que Dios es el 100%. Entonces, entender a un 10, entender el 100% es imposible. Es como yo te decía recién en la ilustración, ese niño que está tirando, ¿qué está haciendo tirando agua del mar a un hoyito?
quiero vaciar el océano aquí. Era imposible, es como también nosotros imposible dimensionar totalmente a Dios como persona en todo su esplendor desde la perspectiva nuestra tan limitada hoy día. Indudablemente cuando estemos en el cielo va a ser otra perspectiva y por lo tanto ahí va a ser otra la visión que tengamos de ese Dios. Pero Dios es una persona que no está limitada por la persona. Eso es importante dejarlo en claro. Ahora, otro aspecto que yo quería también tomar en cuenta que es importante, estábamos hablando de la imagen, cuando Dios crea al hombre, crea a Adán y a Eva. Claro. Los crea a imagen. Mucha gente piensa que todo esto de la creación es un mito. Y te digo, cuando digo un mito, estoy hablando de gente religiosa, de eruditos de la Biblia, que dicen, no, para poder compensar esto de la ciencia y la religión y cosas, dicen, no, esto es una alegoría que escribió Moisés para poder explicar esto, pero no es tan así. Cuidado, porque cuando nosotros como cristianos decimos, Adán es una alegoría, o Adán no existió realmente, se nos van por tierra un montón de doctrinas. Este trimestre estamos estudiando doctrinas de la Biblia, ¿no es cierto?, para la vida cristiana. Y muchas de estas doctrinas que vamos a estudiar o estamos estudiando se nos irían por tierra. La doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, la doctrina de la relación con Dios, se nos van por tierra si no existirán. Claro. Entonces, cuidado de entrar a veces. Hay gente que hace declaraciones así a la ligera, dice, no, esto es un mito. Pero ¿qué estoy diciendo con eso? Estoy echando por tierra otras cosas que después voy a defender. Entonces es absurdo. Entonces, si yo no estoy dispuesto a aceptar la Biblia en su totalidad completa, entonces no me puedo llamar cristiano. Claro, el tema está en que una forma de poder justificar o tratar de cristianizar de alguna forma al mundo, para muchas personas que, entre comillas, dicen tienen una mentalidad, una intelectualidad, les costaría mucho aceptar la Biblia como una Biblia, un conjunto de mitos o de leyendas. Entonces, hay una explicación, por ejemplo, del alemán Bultmann, que yo una vez leí, que decía que desmitologicemos la Biblia para que así la Biblia sea esté al alcance de los intelectuales, porque le sacamos todo este asunto de milagros, de cosas sobrenaturales, entonces ya le sacamos lo del cabro chico, los niños chicos, y entonces ahora le colocamos la esencia propiamente tal a la Biblia. Eso naturalmente es una forma de tratar de adaptar, de acomodar la Biblia a la filosofía o a la mente más secularizada. Claro, pero es que, Patricio, ¿en qué caemos ahí? ¿Cuál es el gran problema? Y yo creo que el gran problema de la sociedad actual. Queremos adecuar a Dios, la Biblia, a lo que hoy día la gente piensa. Y el tema no es ese. El tema es que yo tengo que adecuarme, mi manera de pensar, mi forma de vivir, a la Biblia. Esa es la esencia. Entonces, si tú quieres tener una relación con Dios, tú deseas entrar en esa relación y que Dios sea tu Dios y que glorificarlo como es el propósito de haber sido creado a la imagen de Dios, tienes que entrar ahora a la manera de Dios, adecuar tu vida, tu manera de pensar a lo que Dios desea. Me parece importante lo que dijiste recién, que si nosotros no tuviéramos la creación, perdemos por esencia casi toda la verdad bíblica. Exacto. Porque si no existe, mira, yo elimino los 3 o 4 o 6 primeros capítulos hablando del diluvio, claro, los 7 o 8 primeros capítulos de Génesis, los elimino. Se acabó todo. Se acabó todo. Porque ya no tienes mandamiento, no tienes sábado, no tienes nada. Nada, no tengo pecado. Entonces ya Cristo no tiene que venir. Y lo peor es que no tiene propósito la cruz. Exacto. ¿Te das cuenta? Por supuesto, porque ya no hay pecado. No caí. Claro. Y entonces, ¿y cómo explico la muerte? Es anular a Cristo. Claro, ¿y cómo explico la muerte ahora? Porque si yo elimino Génesis 3, ¿cómo explico la muerte? Dios nos creó para morir. Cuando la cosa más terrible es la muerte, enfrentarla o enfrentar la muerte de un ser amado. ¿Podrías calificar que el evolucionismo es una doctrina satánica? A ver, voy a decirlo de otra manera, Patricio. Todo aquello, y voy a hacer una declaración más terrible tal vez, todo aquello que nos aparta de Dios, todo aquello que intenta alejarnos de Dios, es satánico. Es satánico. Porque finalmente, ¿cuál es el propósito de Satanás? Es alejarnos de Dios.
Por lo tanto, todo aquello que menoscabe la esencia de Dios, todo aquello que menoscabe la relación que tengo con Dios, es satánico. Ahora, no se olvide que nosotros estamos en este minuto tratando este tema en un escenario un poco más grande, que es el escenario de la gran controversia. Estamos hablando de una lucha, de luchas, y ya hemos hablado en algunos programas anteriores, esta lucha que está entre el bien y el mal. Hemos señalado claramente que existe el poder del mal, que es Satanás. Mencionamos claramente de dónde viene Satanás y cuál es el propósito que él tiene: ocupar el lugar de Dios, vale decir, usurpar lo que le corresponde a Dios. Así que no es de extrañarse bajo ninguna circunstancia de que en la esencia de la existencia del hombre, que es la creación, Satanás de alguna manera lo quiera desbaratar. Por lo tanto, si usted se está uniendo a Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y a este programa, queremos señalarle que estamos justamente viendo este tema de la creación y la evolución, y viendo principalmente cuál es el propósito que tiene el hombre dentro de todo esto. Ahora, Edgar, en realidad hay un tema ahí que me llama la atención, que es el tema del dominio, el tema de la razón de ser que te da la creación en función con la creación. No sé si me explico. ¿Por qué razón el hombre, contrastando la creación con la evolución, el concepto de autoridad, cómo se revela allí esa autoridad? A ver, uno de los propósitos de Dios al darnos su imagen, y implícito una función, la función de sujeción, de dominio. Él nos dice en Génesis 2, tú vas a sujetar la creación, ¿no es cierto? Vas a tener dominio sobre la creación. Y aquí hay un contraste bien interesante, porque lo que Darwin, el creador de la evolución, habla es de la subsistencia de las especies, y finalmente subsiste el más fuerte. Es decir, como esto viene por una casualidad, una casuística, yo ya llego por evolución de miles de años, miles de millones de años, a estar en este mundo. Pero las otras especies no han sido eliminadas, existen. Existen los otros animales más grandes que yo, ¿no es cierto?, más fuertes que yo. Existe la naturaleza, que también hay efectos de la naturaleza que son más poderosos que esta especie nueva, entre comillas. Y entonces ahora viene la subsistencia del hombre, la subsistencia de las especies, ¿no es cierto?, la supervivencia de las especies, como dice Darwin. Y yo entonces tengo que luchar. Ahora, el hombre, por alguna razón, es más inteligente que el resto de las especies. ¿Por qué razón? No hay explicación. No hay explicación en la evolución. Claro. Entonces yo tengo que empezar a luchar ahora contra eso. Pero es que es interesante que la creación da una explicación distinta. Dios te crea con un propósito, pero también con una función distinta. Sujetar o tener dominio sobre el resto de las especies. Antes del pecado, Adán tenía control absoluto sobre las especies. Y eso se lo da Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un Dios creador superior al resto, al ser creador es el originador de todo, por lo tanto él tiene dominio sobre lo que creó. O sea, hay un concepto de responsabilidad sobre la creación. Por supuesto. La palabra ahí clave es responsabilidad. Somos responsables por. Bueno, es que ahí hay otro tema. Hoy día estamos en un grave problema por irresponsabilidad del ser humano, un grave problema ecológico. ¿No es cierto? Hemos hecho a perder el mundo. Y hoy día se están haciendo grandes esfuerzos por el calentamiento global, por la falta de agua, etcétera. ¿Por qué? Porque el ser humano desaprovechó todo eso. ¿Por qué? Porque en un concepto evolucionista yo tengo que subsistir. No me interesa el resto. Mi especie tiene que subsistir. Y yo ocupo el resto de lo creado para mi beneficio, sin importar echándolo a perder. El problema es que el ser humano se dio cuenta que echando a perder o gastando eso en demasía, no se protegía él mismo. Claro. En cambio, en el concepto de Dios, en el concepto de creacionismo, y esto es interesante, creo que todavía nos da un par de minutos antes del corte para explicarlo. Para explicarlo. ¿En qué sentido? Qué interesante esto. Ahora Dios me pone como
sobre todo, pero con una responsabilidad de cuidarlo. Entonces me cambia el aspecto. Ahora, yo estoy en medio de esto, soy dueño o administrador, en uno de los capítulos posteriores vamos a hablar de esto de la administración, y soy administrador de esto, por lo tanto tengo que cuidarlo. Este es mi hábitat. No solo estoy sobre esto, sino también, por haber sido creado a la imagen de Dios, tengo la función de cuidarlo, porque es mi hábitat. Y ahí entonces la visión que yo tengo, la interacción con el medio, es muy distinta. Como también la interacción con el creador que me creó, que sería un punto interesante para la vuelta poder conversarlo. Además hay otro punto que a la vuelta lo vamos a ver también, que tiene que ver qué aporta la evolución al plan de salvación, al futuro eterno, y qué es lo que aporta la creación a nuestro destino eterno. Ahí son dos cosas totalmente. Vamos a ver qué pasa, no se vaya, ya volvemos con Lecciones de la Biblia. Estamos en Lecciones de la Biblia, continuando con este programa que lleva por título hoy día lo que tiene que ver con la creación, la evolución, el hombre como una artesanía divina. Y quedamos allí en esta lucha que estamos teniendo en este gran conflicto, en estas luchas antagónicas de poder y de verdad, por entender cuáles son los aportes que hace realmente la creación al propósito del hombre y la evolución por otra parte. Edgar, queda ahí una inquietud por saber cuál es el rol realmente que la creación y la evolución aportan al fin eterno, al final del ser humano desde el punto de vista de la salvación. Y la otra pregunta que si pudieras contestar, ¿qué tiene que ver el hecho de que Dios nos haya creado en una relación con Él versus la relación que la naturaleza o el evolucionismo pueda tener con el Creador? O sea, la naturaleza versus la relación del hombre. A ver, desde el punto de vista evolucionista, como lo veo yo, no soy un especialista en el tema, pero en lo que yo he leído y lo que yo entiendo, y lo que percibo es que la evolución simplemente trata de explicar de dónde venimos. Esa gran pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo llegamos aquí? Pero la evolución no le interesa, y no es preocupación de la evolución explicar que una vez que estoy aquí, ¿qué hago? Es decir, lo que hace la evolución es tratar de explicarte cómo llegaste aquí. Ahora, de aquí para adelante es problema tuyo. Eso es lo que yo entiendo en la evolución, y eso es lo efímero, lo vacío de la evolución. Porque yo creo la evolución, ahí me explica que estoy aquí, pero no me explica para qué estoy aquí y para dónde voy. Entonces llego finalmente a la triste conclusión de que soy una mera casualidad que estoy aquí y que estoy para subsistir. Por lo tanto, tengo que luchar con este medio hostil, que hoy día ya no es tanto que tengo que buscar una choza para cubrirme de la lluvia, que tengo que inventar el fuego para poderme abrigar, que tengo que ir inventando cosas para poder interactuar con medio, contra las bestias, contra todo esto. No, hoy día son otros pero sigue siendo hostil el mundo de hoy. Tengo que subsistir, tengo que vestirme, hoy día ya no puedo andar con un par de pieles como antiguamente, ¿no es cierto? No me basta tener una choza, tengo que tener una casa más cómoda, y ya tengo que luchar para darle educación a mis hijos. Una modernización nomás del mismo subsistencia. El mismo subsistencia, pero más competitiva, diría yo, más exigente. Y depende del medio que tú te metas, porque puede ser que ya tú te conformes con poco, pero si tú quieres ser un poquito más, ya entra en una competición mayor. Necesitan otro tipo de ropa, necesitan otro tipo de vehículo, otro tipo de casa, otro tipo de educación, ¿no es cierto? Y etcétera. Y sigues luchando, y te mueres luchando. Y tratas de traspasarle a tus hijos. ¿Y después de morirte luchando qué? Nada. Eso es lo terrible, no tienes nada. ¿Viviste la vida luchando? ¿Moriste luchando y no tienes nada? Claro, la vida es como ahí leí una parte, la vida como un espasmos. Exacto. Y se acabó. ¿Y después qué? Y que nada. Entonces, yo me niego, como siempre yo digo un poco en broma, primero me niego que vengo del mono. Yo me miro al espejo y no me parezco al mono. Entonces digo, no, me niego. Y me niego
a venir a vivir a este mundo por vivir. Sí, pero sabes que hay una cantidad grande de evolucionistas que igualmente son evolucionistas y creen en la existencia del más allá y en los seres espirituales y todo lo demás. O sea, igual tienen un concepto de que algo más existe. Sí, pero bueno, lo vamos a ver en algunos de los capítulos de esta temporada. En el fondo hay una mezcla entre la evolución y la religiosidad. Claro, ¿por qué? Porque el hombre es esencialmente religioso, eso es lo que no quiere entender. Entonces, le quieren dar a esa religiosidad una explicación. Una explicación un poquito, como te dijera yo, un poquito espiritista o espiritual, entre comillas, diciendo no, el alma, entre comillas, va a otro lado y sigue, y ahí vienen las teorías de la reencarnación y la teoría de que seguimos viviendo en otro lado y Claro, una serie de creaciones que tampoco tienen que ver con la Biblia y lo vamos a ver en algún capítulo. Te quisiste casar con la pregunta que te hacían antes si la evolución era satánica, porque en el fondo esa confusión es satánica total. Exacto, por supuesto. Es decir, lo que yo no quise. Estamos hablando en este marco, en esta todo aquello que me aleja de Dios es satánico. Claro. Y cuando yo analizo la Biblia en un todo, por eso yo decía, yo no puedo decir Génesis no es parte de la Biblia y voy a creer al resto, porque todo se interacciona. El resto de la Biblia a mí me dice para dónde voy. Claro. Y me dice que tengo un fin que no es, cuidado, y voy a meter en un tema más complicado, pero yo sé que en alguno de los capítulos lo vas a tratar, cuando hablemos de la muerte, no es que yo me vaya a otro mundo, simplemente espero un mundo mejor. Claro. Recreado por Dios. Te hacía este paréntesis nomás, pero respóndeme la otra pregunta, el tema del propósito de la creación, o sea, ¿cómo de la relación. Sí, la relación. Mira, ahí hay un tema bien interesante y bien importante, porque cuando yo lo miro desde el punto de vista de la evolución, tengo una interacción con el medio solamente, no relación. Yo me interactúo, uso de la naturaleza para mi fin, uso de los animales para mi fin. No hay una relación, hay una interacción. Pero cuando yo lo miro desde un punto de vista de creacionista, tengo relación. Primero, tengo relación con mi Creador. Fui creado para adorarlo, para honrarlo. Y Él tiene una relación conmigo. Yo soy responsable por lo que Él me da, pero Él es responsable por mí. Entonces, cuando yo no puedo más, y esta es una de las grandes preguntas que yo le pregunto a la gente que no cree, ¿qué hago cuando yo no puedo más? Me acuerdo una vez que alguien me llevó en vehículo y empezamos a conversar de religión, era fácil, yo estudiaba teología. Entonces me dice, no, yo soy mi propio Dios. Porque yo trabajo, yo soy mi Dios. Entonces, no quise decirle porque tal vez me bajaba a mitad de camino, entonces no me convenía. Pero yo pensaba, decía, ¿y qué pasa cuando su Dios se enferme? Un cáncer, como hoy día, tanta enfermedad catastrófica que ya no tenemos que hacer. O pierda todo lo que tiene. ¿A quién recurre? No tenemos más. Eso es lo terrible de no creer en Dios. En cambio, cuando yo creo en Dios, y tú sabes, y muchos de los televidentes lo saben, cuando yo he pasado por situaciones difíciles, si no hubiera tenido a Dios, no estaría como estoy. Entonces, Dios te sostiene en esos momentos cuando tú dejas de ser nada, cuando eres nada. Cuando todos los caminos se cierran. Se cierran y no sabes para dónde, claro, y ahí Dios abre una puerta. Y gracias a esa creencia en Dios te sostiene, te permite. Y eso es base de la relación con Dios. Ahora es interesante que todo lo que Dios crea tiene una interrelación con eso, pero con el único que se relaciona cara a cara en los primeros capítulos de Génesis, con el cual Él le manifiesta su propósito y luego cuando se pierde esa comunicación a través del pecado, la mantiene a través de la Biblia, a través de su Hijo Jesucristo, los profetas, etcétera, es con el hombre, no es con el resto de la creación. Claro. Somos el chiche de la creación, podríamos decir así. Dios nos creó como algo especiales. Somos superiores al resto de la creación, pero no superiores para destruirla o sobreutilizarla. Somos superiores en una relación de responsabilidad también, de cuidar ese hábitat que Dios nos dio. Esta relación con Dios, ¿de qué manera uno la puede ejercer, digamos? Porque evidentemente que el Señor, yo creo que Dios lo que quiere es restaurar la imagen corrompida, porque evidentemente nosotros no hablamos de una evolución, hablamos de una involución. Significa que en un momento hubo un estándar óptimo de lo que era el ser humano y ahora estamos acá, ¿cierto? Hemos bajado en la escala, digamos, de esa imagen que Dios creó. ¿Cierto? Ahora, ¿en qué consiste ese proceso de intentar volver a esa relación? Bueno,
Tú en el primer capítulo de esta temporada hablaron del conflicto, Claro. ¿no es cierto? Y en eso indudablemente hablaron de cuando el hombre peca y cae, ¿no es cierto? Y cae y se corta esa relación con Dios. Claro. Y comienza la muerte, no porque Dios quiera castigarnos, sino porque se cortó el nexo con esa energía. Nosotros no somos autosustentables. Es una cosa que tenemos que... No somos autónomos. Claro. Nosotros dependemos... No somos eternos. No somos eternos, no somos autónomos. Claro. Dependemos de estar conectados con Dios. Somos condicionalmente eternos. Exacto. Todo el equipo electrónico no es autónomo. Aunque tú le pongas batería y todo, y se corta la energía, puede seguir funcionando, pero por un determinado tiempo, mientras dure esa batería. Siempre depende de algo. El ser humano lo mismo, depende de qué, de esa relación con Dios, de estar conectado con ese Dios. Ahora, como desconectamos de Dios, no obedecimos a Dios, viene este problema del pecado, ¿no es cierto? Y nuestra imagen se deterioró con Dios. Pero Dios nos creó ¿para qué? Para estar a la imagen de Dios. Entonces, lo que Dios hace el resto de la vida, a través de los profetas, a través de la Biblia, al venir Cristo, pagar la deuda que teníamos con Dios, al morir por nosotros, es tratar de restaurar esa imagen en nosotros. Y eso es lo maravilloso que hace la religión, que hace el tener, y cuando hablo de religión no me estoy refiriendo a una determinada religión organizativa, sino me estoy refiriendo a la relación que yo tengo con Dios y con la Biblia, que Dios me transforma, que Dios me cambia. Y ahí es donde yo veo las transformaciones de hombres sumidos en el vicio, sumidos en la depresión, sumidos en el desastre, hombres y mujeres que no sabían para dónde iban, cuando se encuentran con ese Dios, cuando abren su corazón a Dios, comienzan a ser restaurados. Y tú de repente dices, ¿y este no? ¿Para dónde iba? Y mira dónde está ahora. Y Dios nos cambia. Y eso es lo maravilloso que hace que no hace ninguna otra asociación de personas. Lo hace la relación con Dios. Te cambia, te transforma. Y te da un nuevo propósito de que este mundo es parte del proceso y te ofrece un mundo mejor, que también es parte de los capítulos que vamos a ver, de estudiar de que tenemos un mundo mejor. Claro, ahora, y para allá vamos. Ahora, mira, interesante porque cuando uno es creyente, y ahora vamos a hablar desde el punto de vista de alguien que cree, cuando uno es creyente y va al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento hace referencias a la creación constantemente. Constantemente. ¿No es cierto? Por ejemplo, el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, menciona reiterativamente el concepto de la creación. Pablo habla de Adán. Absolutamente. ¿Cierto? Y así habla como del Adán pecado. Dice, todos mueren, en Cristo todos viven. Para decir, hay una conexión, una restauración del concepto de creación en los apóstoles, de que era tan claro la existencia de la creación. Entonces, es muy incompatible que alguien diga, yo soy cristiano, yo soy un pero cristiano, no creo en la creación. Pero no creo en la creación, no, porque sería negar es lo que decíamos delante. todo el Nuevo Testamento. Exacto, y perdemos mucho propósito. ¿Para qué entonces vino Cristo? Si no existe la creación, no existe el pecado. A mí me parece muy importante este tema de la restauración, porque de alguna forma la Biblia nos quiere aclarar de que Dios quiere mejorarnos. Exacto. ¿Y ese mejoramiento puede darse en vida o solamente podemos esperarlo en la vida eterna, en la restauración final? ¿Cuándo empieza la restauración? No, la restauración empieza en el momento que tú entregas tu corazón a Dios. Bueno, tú naciste en el Evangelio, pero tuviste un momento de conversión. Yo vengo, no vengo del Evangelio en sí, era religioso, pero estaba bastante distante a lo que la Biblia decía. Y en el momento que yo acepto a Cristo comienza un cambio en mi vida. Y siempre tu vida ha sido un cambio. Porque aunque tú hayas nacido o yo haya nacido en el Evangelio, tenemos que cambiar nuestra vida. Y tú has visto cómo has ido superándote. Y cómo muchas cosas de tus defectos, por ejemplo, te fuiste dando cuenta, pidiéndole perdón a Dios, cambio en Dios, y vas transformándose, va cambiando tu vida. Y hoy día no solo eres una mejor persona, no por tu esfuerzo, sino por la obra que Dios hace en ti. Y tal vez muchas de las cosas que de repente hemos logrado llegar a ser, para honra y gloria de Dios, tal vez 20 años antes hubiéramos dicho, ¿cuándo iba a hacer eso? Ahora, yo pienso en alguien que en este momento a lo mejor está pensando, dice, yo me gustaría como tener una mejor relación con Dios. Soy un cristiano, o sea, creo, pero tal vez no creo.
Claro, pero estoy pensando en el que cree, digamos positivamente, que nuestros amigos... Muchos de nuestros televidentes son creyentes, por eso están viendo el programa. Sí. Claro, o algún interés espiritual pueden tener, porque si no, no estarían mirándolo. Sí, sí. Y dicen, bueno, yo quiero tener una relación, una mejor relación, pero ahora no veo cómo, no veo dónde puede darse ese clic, ese momento. ¿Es algo que puede aspirar a alguien a tener una restauración? Hablamos de una restauración espiritual, una restauración de imagen, porque Dios puede restaurar físicamente a una persona, pero lo más importante tiene que ver con la restauración espiritual. Absolutamente. Ahora, ¿qué es lo interesante con Dios? Tú me hablabas de la imagen, cómo era Dios, era la pregunta que le hacíamos a las personas, cómo se imaginaban a Dios. Y yo decía, no podemos limitar a Dios en la figura humana solamente. Claro. Eso es lo maravilloso. No necesito ir a un lugar para encontrar a Dios. Si yo quiero hablar con el presidente de los Estados Unidos, lo más probable es que tengo que llegar hasta la Casa Blanca o algún lugar donde él esté para poder hablar con él. Claro. Y va a ser casi imposible que un Edgar Bocicio, desconocido total, algún día se acerque al presidente de Estados Unidos y pueda conversar con él. Muy rara vez he podido conversar con el presidente de nuestra nación, que es un poquito más asequible porque está aquí. Pero a Dios no es necesario. No necesito ir a la Moneda o a la Casa Rosada, a algún palacio para encontrar a Dios. Cosa que me arrodille, me incline el rostro, me vaya a un lugar solo y le diga a Dios, quiero hablar contigo. Y le puedo decir a Dios, restaura tu carácter en mí, tu imagen. Señor, aquí estoy. No, mira, incluso le puedo decir, Señor, yo no creo en ti. Y si existe, demuéstramelo, como mucha gente lo ha hecho. O Señor, sabes, creo en ti, pero no sé, no estoy a la deriva, no sé para dónde voy. Y quiero ir, quiero conocerte, quiero que sea real. Tener un propósito en mi vida. Exacto. Mira, hay un texto que a mí me gusta mucho de Juan, que dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. Ahora, esa palabra conocer implica una relación íntima. Mucha gente se conforma con las migajas. Conozco a Dios porque voy a misa los domingos, o voy a un culto los domingos, o voy al culto el sábado, o voy a una iglesia determinada y hago un acto religioso. Ah, no, conozco a Dios. Y no es conocer a Dios. Conocer a Dios es tener una relación con Dios. Dios es el centro de mi vida. Yo me levanto, hablo con ese Dios, le pregunto a ese Dios qué va a hacer de mi vida hoy día, qué quiere que haga mi vida hoy día, para dónde voy. Él dirige mi vida. Bueno, ya te das cuenta, amigo, que Dios de alguna forma te habla y nos habla en general. Es importante que tengamos la mente abierta. O sea, no te cierres la posibilidad de que la creación sea algo real. Si no crees, bueno, pídele a Dios que te dé capacidad para creer. Pero si tú piensas un poco y analizas tu realidad, te vas a dar cuenta de que la vida realmente tiene sentido sobre algo que ya está impuesto y que viene de Dios. Edgar, te doy 30 segundos para que te despidas con nuestros amigos y no sé. Mira, simplemente yo quiero decirte que demos gracias porque no venimos de la casualidad. Venimos de un Dios creador, amoroso, que decidió crearnos, decidió ponernos en este mundo, pero no para morir en este mundo, sino para ser restaurado, resucitado, para vivir la eternidad. Tú eres muy especial para Dios. Como dice un conocido predicador, es la cosa más linda para Dios. Nunca lo olvides, Dios te ama, como me ama a mí, ama a Patricio, por supuesto que te ama también. Bueno, muchas gracias, Edgar, por estar con nosotros, aunque estás muy ocupado con todas tus labores de comunicación de la Iglesia Adventista y de Nuevo Tiempo, que no deja de ser una labor menor. Tú la conoces muy bien, así. Sí, te agradecemos que hayas dispuesto gracias a ti, Patricio, este tiempo para estar con nosotros. Y a ustedes, por supuesto, hasta una próxima ocasión. Esperamos que tenerlos en este programa, sigan con nosotros, siga con Nuevo Tiempo, un canal de esperanza, un canal que tiene programas que lo elevarán a cosas espirituales, cosas realmente que son de valor en este tiempo. Que le vaya bien, hasta una próxima.